Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alma Celina, bienvenidos nuevamente a la página de la esposa del pastor. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a continuar con nuestro serial de villanas de la Biblia de mujeres malas. Y en esta ocasión ya brincamos al Nuevo Testamento y vamos a hablar de una mujer que fue mala, bien mala. Vamos a hablar de Herodías. La historia de Herodías la encontramos en Mateo 14, del 3 al 12, Marcos 6, del 14 al 24 y Lucas 3, del 19 al 20. ¿Quién era Herodías? Vamos a ubicarlos. Herodías era la esposa de Herodes Antipas y ellos eran los reyes de Israel en el momento en el que Jesús vivía. Herodes Antipas fue el rey ante el cual llevaron a Jesús cuando lo estaban juzgando, para que se ubiquen quién es. Ahora, esta mujer, este matrimonio fue muy atacado por Juan el Bautista. Estos acontecimientos donde conocemos, digamos, donde se nos presenta Herodías, sucedieron antes del ministerio de Jesús, muy al principio del ministerio de Jesús, o sea, cuando todavía vivía Juan el Bautista. Y todos conocemos esta historia. Esta mujer fue la responsable de la muerte de Juan el Bautista. ¿Por qué? Ahí les va la historia. Resulta que Herodías había sido esposa de Herodes Filipo, que era el hermano mayor de Herodes Antipas. ¿Sí? Entonces, por eso es que Juan los atacaba y condenaba su matrimonio, porque resulta que ella no era viuda, ella era divorciada y se volvió a casar, cosa que según la ley mosaica estaba prohibida. ¿Sí? Entonces ellos estaban viviendo en pecado, según la ley mosaica ellos estaban viviendo en pecado, perdón. Por eso es por lo que Juan los atacaba y los reprendía constantemente, cosa que obviamente hacía que a Herodías se le torciera el hígado de coraje, ¿sí? Por eso no lo quería. Ese era el motivo por el cual Herodías odiaba a Juan. Y Herodías quería que Herodes matara a Juan desde siempre, quería que lo matara. Pero Herodes no lo mataba, no se animaba, no tenía el valor para matarlo, porque Herodes tenía miedo de matar a Juan, porque Herodes reconocía que Juan era un hombre justo y que era un profeta. O sea, le quedaba un poquito de respeto. A Herodes le quedaba un poquito de respeto por Dios, por las cosas de Dios. A Herodías no. Herodías fue una mujer terrible, fue una mujer controladora, manipuladora, mala, asesina, pero además, vaya, prácticamente podemos decir que Herodías es la versión neotestamentaria de Jezabel, ¿no? Es una mujer que se aprovechó de su condición, de su poder, de su posición de autoridad, para manejar, para manipular a su esposo, usó a su hija, no le importó utilizar a su hija. Para lograr sus propósitos. ¿Qué fue lo que pasó? Como Herodes no quiso matar a Juan, ahora sí que nada más porque se lo pedía a su esposa, no lo quiso matar, entonces resulta que llega el cumpleaños de Herodes Antipas y Herodías instruye a su hija. La Biblia no menciona el nombre de la hija de Herodías, ojo. La Biblia no, como les digo, no menciona el nombre de la hija de Herodías. Hay quienes dicen que se llamaba Salomé. No existe, en la Biblia no existe registro de eso. Y de hecho es el único momento en el que se menciona a la muchacha. Y entonces, bueno, les digo, Herodías la instruye para que le baile delante de Herodes para su cumpleaños, como su regalo de cumpleaños. Entonces la muchacha baila delante de Herodes. Obviamente, y eso es algo que dices, ay, órale, no, pues si era su mamá. Yo me pregunto, dijo, no, a ver, perdón, le doy orden a mis ideas. La Biblia dice que a Herodes le gustó tanto el baile de la muchacha que le dijo, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Y la muchacha, obviamente instruida por su madre, le pide la cabeza de Juan el Bautista en un plato. Entonces, como hizo esta promesa delante de la corte, delante de toda la gente, Herodes no se puede echar para atrás y tiene que mandar matar a Juan para cumplir la promesa que le hizo esta muchacha. Que aquí haciendo un paréntesis, decía, yo no me quiero imaginar, seamos realistas, yo no me quiero imaginar qué tipo de baile habrá hecho esta muchacha como para que su padrastro le diga, pídeme lo que quieras que te lo voy a conceder. Pero además entonces también me horroriza pensar que su madre se valió de la sensualidad de su hija ante su esposo. O sea, vean nada más el asco de mujer que era Herodías. Usar a su hija, pero, o sea, obviamente no le hizo una tabla gimnástica, ¿no? O sea, evidentemente debe de haber sido un baile, pues, sensual, como para que el hombre se
pues sí, o le llamara tanto la atención y le gustara tanto que le ofreciera lo que fuera. Ustedes saben que un hombre inconverso se mueve por impulsos primarios, ¿no? Y el gran impulso primario del inconverso es el sexo. Entonces, evidentemente, esta muchacha debe de haber, su comportamiento y su baile no debe de haber sido precisamente muy modesto, ¿no? Le digo, no creo que haya sido una tabla gimnástica, la verdad. Pero entonces eso nos habla, o sea, nos habla obviamente del terrible estado moral que había en ese momento en la corte de Herodes, que además que eso se confirma con el comportamiento de Herodes ante Jesús cuando se lo lleva, pero además es eso, nos da una muestra de lo mala que era Herodías, que les digo, qué horror y qué asco de mujer el usar la sensualidad de tu propia hija para provocar a tu marido para que mate al hombre que te está recordando que estás mal, que estás en pecado delante de Dios. O sea, qué terrible, qué mujer tan terrible fue Herodías. De Herodías ya no sabemos nada. Este es el momento en el que la mencionan en la escritura y ya no sabemos nada de ella. No sabemos más de su vida, qué fue lo que pasó con ella. Pero vaya, ¿cuál es la lección que podemos aprender de Herodías? Y es, hermana, cuando alguien se te acerque, obviamente, bueno, cuando alguien se te acerque exponiéndote con bases bíblicas, ojo, con bases bíblicas, que estás cometiendo un error, diciéndote que te estás equivocando, que estás cometiendo un error o que no estás haciendo algo bien, de entrada lo primero es no te enojes. No te enojes. Yo sé que la respuesta natural de nuestra carne es enojarnos cuando nos dicen que estamos equivocados. O sobre todo cuando nos dicen que estamos haciendo algo mal, que estamos viviendo mal o que estamos haciendo algo mal. La respuesta inmediata de la carne es enojarse. Esa parte yo la sé, la entiendo, la comprendo perfectamente. Pero la enorme diferencia que tenemos los creyentes es que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y se supone que eso tiene que hacer la diferencia como para que no te dejes llevar por tu carne. Entonces, en primer lugar, tratando de superar el inicial que a todos nos pasa, tampoco vamos a hacernos así los súper espirituales. A todos nos pasa que te da que se te tuerce el hígado cuando te dicen, cuando te señalan algo que está mal y que tú sabes que es cierto. Sobre todo es eso, que tú sabes que es cierto. Que te lo señalen es que lleguen y te piquen aquí y te molesta, ¿sí? Te molesta, es la verdad. Pero entonces hay que superar eso, ese primer telele que te da, para entonces permitirle al Espíritu Santo que se manifieste y que tú puedas decirle a esa persona, tienes razón, gracias por mostrarme que estoy mal. Gracias por hacérmelo notar. Gracias por orar por mí. O te pido que ores por mí para que yo pueda lidiar con este asunto. Les digo, ojo, siempre con bases bíblicas, porque sí también reconozco que hay mucha gente, hermanos y hermanas, que con la bandera de hermano, con el amor de Cristo, y se sueltan diciéndote hasta lo que te vas a morir. Y evidentemente ese no es Dios hablando, eso es Satanás hablando. Cuando en la boca de un cristiano se instala el chisme y se instala la crítica destructiva, evidentemente no es Dios el que está hablando, es la carne de la persona o es hasta el mismo Satanás hablando. Pero cuando es una crítica constructiva y además que te das cuenta por la manera en la que te lo dicen, sí, o sea, cuando llegan, ¿sabes qué, hermana? Yo vi tal cosa y pues yo, o sea, según la Biblia dice que eso no es correcto, la Biblia dice que así no debería, a lo mejor tú no te has dado cuenta. Aprende a aceptar críticas constructivas sin enojarte y obviamente, evidentemente sin llegar al punto de querer destruir a alguien, porque te dijo algo que es cierto. Es que esa es la gran lección con Herodías, que le estaban recordando y le estaban señalando algo que era verdad, por eso daba más coraje, por eso le daba más coraje. Y es lo que les digo, no nos hagamos. Eso es lo que da más coraje, porque cuando te dicen que estás haciendo algo que no estás haciendo, tú dices, ay, no es cierto. Y estás tranquilo de que no es cierto y no te enojas. Cuando te enojas es cuando sí es cierto. Entonces, eso, no te dejes llevar por tu carne, no te dejes llevar por el enemigo,
No te enojes cuando alguien de verdad, con amor, un hermano con amor, o a lo mejor hasta un inconverso, pero te lo dice en buen plan y te lo dice de una manera constructiva, no te lo está diciendo por molestarte. Aprende a discernir, aprende, pídele al Espíritu Santo que te ayude a discernir la intención de la persona, de qué forma te lo está diciendo, y si te lo está diciendo por tu bien, pues entonces que te ayude a tener la humildad suficiente para aceptar la corrección, y para hacer algo al respecto, sobre todo para hacer algo al respecto, ¿no? Ahora, otra lección también súper importante, esta lección va respecto a las mamás. No usen a sus hijos como armas, por favor. No hagan eso con sus hijos, no los usen para su propio beneficio. Y además, vaya, como en este escenario, eso es algo que desgraciadamente se da muchísimo, sobre todo cuando las parejas se separan, ¿sí? Igual, no vamos ustedes saben que a mí siempre me gusta hablarles cómo son las cosas, en la realidad de la situación que estamos viviendo. Y es una realidad que el divorcio se ha vuelto también una cuestión común dentro de las iglesias, dentro del ámbito cristiano, aun cuando no debería, pero ni modo, pasa. No nos vamos a hacer con los de que, ay, no toques ese tema porque los cristianos no se divorcian. No, pues sí, los cristianos se divorcian por múltiples razones. Entonces, ¿qué pasa? Que usan a los hijos como armas para destruir al que fue su esposo. Y sobre todo, perdón, pero es la verdad, sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres usan a sus hijos para destruir a sus maridos o a sus exmaridos, para hacerles la vida cansada, para hacerles la vida difícil. Peor no me digan si el hombre ya tiene otra pareja. Aun cuando la mujer tenga pareja, este, es hacerle la vida cansada, imposible de cuadritos, destruirlo, usando a sus hijos, y no tienen idea del daño tan grande que le hacen a sus hijos. No tienen idea. Si la separación se dio porque te hicieron algo, o sea, él te hizo algo, sí. O sea, tuviste un motivo, los motivos que hayas tenido, y a lo mejor tienes razón en estar lastimada, en estar herida. Él tuvo la culpa de todo. Te puedo hablar desde la voz de la experiencia que tus hijos se van a dar cuenta tarde o temprano. Sí. Mis papás se separaron, se divorciaron cuando yo era un adolescente. No eran cristianos, obviamente mis papás no fueron un matrimonio cristiano, y yo tampoco en ese momento no conocíamos a Cristo. Pero vaya, mis papás se separaron y yo le doy muchas gracias a Dios, muchísimas gracias a Dios. Yo no me enteré, fíjense, del motivo real por el cual mis papás se habían separado hasta cuando cumplí como 18 años. Ellos se separaron cuando yo tenía como 12 y simplemente a mí me dijeron que se separaban porque ya no se entendían y que antes de faltarse al respeto decidían mejor separarse. Yo, ay, pues, bien civilizados mis papás, ¿no? Se separaron, yo seguí viendo a mi papá, todo normal. Y mi mamá siempre, de hecho, y eso se lo agradezco, como no tienen idea, mi mamá siempre procuró que yo tuviera una relación con mi papá. Sí, nosotros nos movimos de ciudad, entonces yo dejé de vivir con mi papá desde muy chica, en la misma ciudad que mi papá, desde muy chica, y entonces mi mamá siempre, desde que yo me acuerdo, mi mamá siempre fue, ¿ya hablaste con tu papá? ¿Cómo está tu papá? ¿Ya le hablaste a tu papá? ¿Estás al pendiente de tu papá? Siempre, toda mi vida, le estoy hablando que ya de adulta, ya casada, mi mamá de vez en cuando me decía, ¿has hablado con tu papá? Hace mucho que no me comentas nada de él. ¿Has hablado con él? Mi mamá siempre procuró que yo tuviera una buena relación con mi papá. A los 18 años, les digo, me entero del motivo real por el que se separaron mis papás. Mis papás se separaron porque mi papá se fue con otra mujer. Y fue un shock, sí fue un shock para mí, pero como ya estaba más grande, ya era casi un adulto, ya tenía 18 años, lo pude hablar con mis papás, lo pude hablar con mi papá. No fue un golpe tan fuerte, pero además pude entender y pude apreciar que mi papá se había equivocado, que lo que había hecho mi papá estaba mal, había estado mal. Y después ya no solo por mi papá, sino por otras personas me enteré, ya así como que ya de la película completa, supe exactamente qué es lo que había pasado. Entendí que había sido mi papá el que había fallado, ¿sí? Pero nunca odié a mi papá.
porque mi mamá me enseñó, y eso de veras no saben cómo se lo agradezco. Mi mamá me enseñó a respetar a mi papá y a querer a mi papá independientemente del problema que ellos hubieran tenido. Mi mamá me enseñó, ella aprendió, pudo separar al padre del esposo. Y eso es algo con lo que yo le estaré eternamente agradecida, porque yo no perdí a mi papá. O sea, desafortunadamente ella perdió a su esposo, pero yo no perdí a mi papá. Y la responsable fue mi mamá, ¿sí? La responsable de que yo no perdiera a mi papá fue mi mamá. Entonces, les cuento esto porque sus hijos se van a dar cuenta. Eventualmente, si pasó algo feo, sus hijos se van a dar cuenta. Perdón, perdón, sus hijos se van a dar cuenta. Y ellos juzgarán la situación, no a sus padres. Uno no tiene, obviamente, uno no tiene la autoridad moral para juzgar a sus padres. Me refiero a juzgar a la situación al darse cuenta, al saber, al evaluar la situación. Ellos van a poder evaluar la situación y van a ver quién tuvo la razón y quién fue el que falló. Pero van a poder seguir teniendo una relación con sus dos padres. No rompas eso. Que tu dolor y que tu tristeza y que tu enojo, o sea, no rompas la relación de tus hijos con un padre porque a ti como mujer, como esposa, te lastimaron. Aprende a separar las cosas. No uses a tus hijos como arma, no los uses como botín de guerra tampoco. Son míos y no los vuelves a ver porque me engañaste. Sí, te engañó a ti, pero no a tus hijos no. Si él es un mal padre, porque también puede pasar, y si él es un mal padre, pues ellos solitos se van a dar cuenta que es un mal padre. Y si la relación se rompe, es porque ellos se van a dar cuenta que, aparte de ser un mal marido, también era un mal padre. Pero eso es algo que ellos van a tener que descubrir, ¿sí? ¿Que van a ser lecciones dolorosas? Pues sí, van a ser lecciones dolorosas, desafortunadamente. No estoy diciendo que no, ¿sí? Pero eso, por favor, no uses a tus hijos como armas, no los uses para lograr tus propósitos, eso, no los uses. No los uses. Y sobre todo, siguiendo específicamente este ejemplo, nunca les enseñes a tus hijos a usar su cuerpo como arma. Sobre todo, perdón, pero eso lo hacen mucho, sobre todo, obviamente, con las niñas. Nunca le enseñes a tu hija a usar su cuerpo como moneda de cambio. Y ni siquiera estoy hablando del hecho de, no se vayan hasta pensar al hecho de decir, ya yo no le digo a mi hija que sea prostituta. No, no estoy hablando, no me estoy yendo tan lejos. ¿Saben de a qué me refiero? No le enseñes a tu hija a que se aproveche de que está bonita para que un niño en la escuela le haga la tarea y ella no haga nada. Eso es usar su cuerpo como moneda de cambio, ¿sí? No le enseñes a tu hija a aprovecharse porque está bonita o porque tiene un cuerpo bonito, a usar a los muchachos alrededor como si fueran peones a su disposición, dándoles falsas esperanzas de que algún día será su novia o andará con ellos para que le den cosas, para que hagan cosas por ella. Porque además, ¿sabes qué? A final de cuentas, el físico se acaba. Ya lo hablamos una vez y se acaba mucho más temprano de lo que uno quisiera reconocer. Entonces, desafortunadamente, conozco chicas que fueron muy bonitas en su adolescencia, en su juventud, eran hermosas, se aprovecharon de eso. Conozco gente incluso que terminó una carrera universitaria gracias a que los hombres a su alrededor le hicieron trabajos, le hicieron tareas, le contestaron exámenes y no aprendió nada y no sabe nada. Y resulta que se divorció y no sabe hacer nada. Tiene un título que no vale. Bueno, no se tituló, porque pues obviamente la tesis no, o sea, la titulación no se la podían hacer. No se tituló, pero no sabe hacer nada. Nada. Y además ya está grande. Ya no es, o sea, sigue siendo muy guapa, pero ya no es competencia para una muchacha de 20 años, ¿no? Entonces, no hagas eso, no hagas eso. Enséñales que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que su cuerpo debe de reservarlo para el que vaya a ser su marido cuando Dios lo tenga dispuesto. Esa es la enseñanza bíblica al respecto. Sí. Entonces, por favor, hermanas, aprendamos de esta mujer tan terrible, tan espantosa, que cometió cosas tan horribles. No,
no caigamos en los errores de Herodías, aprendamos de esta mujer tan mala. Ya les he dicho, aunque sean malas, precisamente nos enseñan qué es lo que no hay que hacer. Entonces, no seamos como Herodías, por favor. Bueno, pues muchas gracias. Les doy gracias por acompañarme y les doy gracias por estar aquí conmigo. Gracias por por sus mensajes. Les doy muchas gracias por sus mensajes. Les doy muchas gracias porque estos videos y estos estudios han llegado a lugares de veras que yo no ni en mis más locos sueños me hubiera imaginado. Le doy muchas gracias a Dios porque he tenido contacto con hermanas de Venezuela, de Colombia, de Bolivia, de Brasil. ¿Quién se iba a imaginar que esto le podría ayudar a una hermana que vive a miles de kilómetros de distancia de donde yo vivo? Entonces, toda la gloria es para Jesús, toda la gloria es para nuestro Señor. Él nos usa. Si nosotros estamos dispuestos, Él nos usa. Entonces, muchísimas gracias por acompañarme. Yo soy Alma Celina, la esposa del pastor. Por favor, cuídate mucho, no salgas sin cubrebocas si tienes que salir. Si no tienes que salir, mejor no salgas y usa tu gel antibacterial para todo. Cuídate mucho, Dios te bendiga.